Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Y es un tema, hermanos, que le titulé Actos Diabólicos. Quizás el nombre nos hace pensar en brujería, en hechicería, en la lectura de las manos, en fin. El motivo de este tema principalmente es ver lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 17 al 19. Y antes de iniciar, quiero explicarles lo que es el título. Le llamé de esta forma actos diabólicos, porque un acto es un comportamiento habitual que en base a la repetición continua de una reacción ante alguna circunstancia nos lleva a catalogarnos con la actitud que tenemos. ¿Qué tipo de actitud tiene el ser humano? Y esos son los actos. Y también la segunda parte, que es diabólicos, porque tiene que ver con el diablo o lo relacionado con él, algo hecho o inspirado por el demonio. Por eso se llaman actos diabólicos. Me gustaría poner un ejemplo que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. En este libro nos hace una comparación. Dice: ¿mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Aquí habla acerca del negro su pellejo y se refiere al etíope, al de raza negra. Podrá mudar su pellejo, podrá mudar su piel. Y el leopardo podrá mudar sus manchas. Y eso, si lo analizamos, si lo meditamos, no se puede. Así también se compara con lo que estamos habituados a hacer. Cuando tenemos un hábito, estamos habituados a algo, en este caso a hacer el mal, vendríamos a ser como el leopardo, que no puede mudar sus manchas, y como el negro, que no puede mudar su pellejo, como lo dice aquí en el versículo. Hay criaturas que sí pueden mudar su piel, como la serpiente. La serpiente puede mudar su piel cada año, de la cabeza a lo que es la cola. Pero es un reptil que se puede mudar su piel y aparentar ser algo nuevo, pero sigue siendo un reptil. Así es el enemigo, así es el diablo, como un reptil que se arrastra y que se cambia o muda de piel continuamente, pero sigue siendo una serpiente. Y es de la que debemos cuidarnos. Y el tema va enfocado en eso. Actos diabólicos o actos que el diablo ha hecho, que hace que haya 7 razones por las cuales el diablo es abominable. Y vamos a ver lo que dice las 7 acciones que condenan al diablo. Las 7 acciones que condenan a Satanás. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Son 7 actitudes o 7 razones que condenaron al diablo y que Dios abomina. Ustedes pueden leerla con detenimiento y vamos a ver la primera.
dice ojos altivos. ¿Qué les suena cuando escuchan esa palabra? O esas dos palabras, ojos altivos, como que alguien está viendo hacia arriba o como que alguien está viendo desde arriba. Bueno, podemos entender ojos altivos como alguien orgulloso. La palabra en hebreo que aparece aquí es rum, que significa alabar, significa hacer alarde, soberbia. Y dice la Biblia en Proverbios 27, versículo 2, alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Eso es lo que enseña la Biblia, es lo que enseña Dios, que es lo bueno. Pero aquí dice que es un orgulloso, que es alguien que se alaba a sí mismo, soberbio. El diablo, vamos a demostrar con la Biblia, Satanás actúa de esa manera y por eso sus obras son abominables ante los ojos de Dios. Y eso lo condenan. Vamos a ver. Ezequiel 28, 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Dice así: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Esto es lo que la palabra de Dios dice con respecto al diablo. Él, aquí lo dice claramente, su corazón se enalteció por causa de su hermosura. En otras versiones dice por causa de su luz. Por causa de su luz, por causa de su semejanza con Dios. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Él fue una luz tan brillante que hizo que la sabiduría que había en él la perdiera, como dice aquí, se corrompiera y empezara a creer de sí mismo que era superior a todo. Por eso él es de ojos altivos. Es de ojos altivos y a nosotros se nos enseña que debemos de seguir otro camino distinto. Porque dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, o en la carta Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Estamos en el mundo. La soberbia de la vida es del mundo. Y el mundo, ¿quién lo controla? Al mundo lo controla el enemigo, porque es el Dios de este siglo. Él mueve los hilos de todo el mundo y tiene seguidores. Pero aquellos, dice la palabra, que no lo hacen esto, son del Padre. Y los que no, dicen, no es del Padre. La soberbia de la vida no es del Padre. La soberbia de la vida es del mundo. Así que esta es la primera razón. Segunda razón. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 17, lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua mentirosa. Y aquí vamos a demostrar que el diablo es de lengua mentirosa. Es, en otras palabras más sencillas de entender, falso. Dice Juan 8:44.
Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos la respuesta. El enemigo es padre de mentira, el enemigo es mentiroso, es falso. Por eso no hay que confiar en él, no hay que confiar en lo que él dice. Inclusive cuando tentó a Jesús, lo que él decía parecía verdadero, pero Jesús demostró que era falso. Y vamos a ver cómo Eva no pudo hacer lo que Jesús hizo, demostrar que lo que él decía era falso. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4, cuando tuvo esa tentación Eva, y la serpiente le dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Y la pregunta que nos hacemos, ¿era verdad lo que el diablo estaba diciendo? ¿O era verdad lo que Dios decía? Que si comía iba a morir. Y aquí confrontamos dos ideas, la del diablo y la de Dios. Y llegamos a la conclusión de que el diablo mintió. Porque de ahí en adelante entró el pecado y el hombre muere hasta nuestros días. Perdió la vida eterna y perdió vivir también muchos años, porque después Dios les acortó los días. Fue una mentira en la que cayó Eva. La segunda razón por la que el diablo es aborrecible. La tercera razón o la tercera actitud diabólica son las manos derramadoras de sangre inocente. En otras palabras, es asesino. El mismo Juan 8:44 que leíamos lo dice. El homicida ha sido desde el principio. El homicida ha sido desde el principio. Porque acuérdense que eres culpable de homicidio no necesariamente porque empuñaste el arma y mataste a alguien, sino porque fuiste el autor intelectual de ese homicidio. ¿Y quién fue el autor intelectual del homicidio de la raza humana cuando Eva cayó en la tentación? Fue la serpiente antigua. Es el autor intelectual. Por eso dice desde el principio fue homicida y no permanece en verdad. Es asesino. El cuarto acto diabólico de la serpiente antigua o Satanás, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es astuto. Está pensando cómo hacer para causar daño a alguien. Pensamientos inicuos. Como lo hizo, dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Volvemos nuevamente al caso de Adán y Eva. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Era astuto. ¿Y qué significa la palabra astuto o astucia? Significa idear, y eso en sentido malo. El enemigo es astuto. Idea cosas malas en contra de los demás, para hacerlos caer, para hacerlos morir, para hacerlos caer derrotados, para que nieguen su fe. Y dice el libro de Proverbios 3:29. Proverbios capítulo 3, versículo 29.
No intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. Aquí le habla al hombre, pero estamos mirando que el diablo también cayó en estas faltas mucho antes que nosotros, mucho antes que el ser humano. Entonces aquí la Biblia dice que no intentes mal contra tu prójimo, estando él confiado de ti. Y de ahí viene esta palabra, maquinar pensamientos inicuos. Ser astuto y hacer caer a alguien. Está confiado de ti, pero tú tienes otro plan en tu corazón en contra de él. El diablo eso hizo con Eva y con toda la humanidad, y lo sigue haciendo porque él sigue operando hasta el día de hoy. Conocemos sus maquinaciones, dice la Escritura. Las sabemos. La quinta razón o el quinto acto diabólico de Satanás: sus pies presurosos para correr al mal. Cuando se trata de hacer el mal, está presto, está rápido. Y si bien, hermanos, lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 17 al 19, se está refiriendo a lo que Dios aborrece de los hombres, de los hombres que hacen esto, estamos mirando que también el enemigo lo ha hecho. Por eso los actos que él hace, Dios los aborrece, y también aborrece a aquellos que hacen esos mismos actos que hace él. Así como el hombre, el ser humano, tiene sus pies presurosos para correr al mal, también el enemigo, y lo estamos demostrando bíblicamente, cómo es su actuar, cómo es su actitud diabólica, porque proviene de él. Quiere decir aquí que es adversario. Pies presurosos para correr al mal quiere decir que es adversario. Adversario es lo mismo que enemigo, y enemigo es lo mismo que adversario. Así está en la Escritura. La palabra en hebreo significa adversario y significa enemigo. Es una palabra sinónima, es un sinónimo. Y nos da a entender que es un adversario, un enemigo, porque está presto a hacer lo malo. Y vamos a ver dónde lo dice. Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devore. Amén. Él es un adversario, vuestro adversario, aquel que corre presuroso al mal, a una invitación del mundo. Estamos prestos como seres humanos, una invitación a alabar a Dios, a orar, a escuchar la palabra. En ocasiones se deja en segundo término, porque nuestros pies están presurosos para correr al mal. El sexto acto diabólico del enemigo: testigo falso que habla mentira. El enemigo es un traidor. Traidor es sinónimo de falso, es un falso. Habla mentira en su testimonio. El testimonio del enemigo es falso. Cuando él predica de la palabra, predica testimonio falso. Como dice la Escritura, no es que sea otro evangelio, sino que el evangelio ha sido pervertido. ¿Quién lo pervirtió? A través del enemigo. Ha sido pervertido con falsedad. Dice Isaías 14, versículo 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado, fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Amén. Él
como les decía, es un traidor, es un falso, porque en su corazón ya quería ocupar el lugar de Dios. Y eso es traición. Como cuando el hijo de David, Absalón, lo traicionó para quitarle el reino. Lo logró por un tiempo, pero fue catalogado como traidor a su propio padre. La Biblia dice que vendrá un tiempo donde las hijas, las nueras van a entregar a sus suegras, donde los hijos van a entregar a sus padres. Traición. ¿Quién lo hizo primero? ¿De quién viene todo esto? Del padre de la mentira, que es un traidor, un falso. Testigo falso que habla mentiras. Y todo aquel que es testigo falso, pues es traidor. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿A qué se dedicaba él? A acusar. Un traidor. Hacía parecer amigo, hacía parecer un confidente, una ayuda, pero al final traicionaba a aquel con el cual estaba. Y por eso se alegran, porque aquel que los acusaba, el que acusaba a sus hermanos, ha sido arrojado. Se le ha quitado el poder, se le ha quitado la autoridad que tuvo en mucho tiempo. Y el último acto diabólico de Satanás, que enciende rencillas entre los hermanos. Divisionista. Es divisionista. Y divisionista viene del griego diabolos, que da la idea de separar por medio de cizaña, que es lo que hace el enemigo. Siembra cizaña para separar. Tirar mentiras, tirar unos contra otros, calumniar. Se usa como calumniar, o se entiende como calumniar, y también como separar sembrando cizaña. Y él es lo que ocasiona pleitos para dividir, enciende rencillas. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Amén. Se llevó consigo todo. Se llevó consigo todo junto a los suyos, se los llevó a todos con su cola. Y eso provocó una división. Y es lo que hace él. Es divisionista para mal. Dice Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39. Mateo capítulo 13, 38 y 39 dice: y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Aquí le da la razón al diccionario cuando habla que el diablo es el que separa o el que divide sembrando cizaña. Y en este campo donde hay cizaña y trigo, pues la cizaña la sembró el diablo. Estas son los 7 actos diabólicos de Satanás, o las 7 razones por las cuales el diablo es aborrecible y Dios lo abomina por los actos que él ha cometido, y el hombre que también esto hiciere, el hombre que siguiera estos pasos. Pero hermanos, tenemos la solución. Todos aquellos que hemos hecho esto, tenemos la oportunidad de resarcir el problema,
tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva, dejar al viejo hombre. Dios nos da esa oportunidad. ¿Cómo? Por medio de Jesús. Jesús es la solución a todo esto. Por medio de su sangre, Dios nos perdona. Somos perdonados de todo aquello que hayamos hecho, actos aborrecibles o actos diabólicos. Dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre dado debajo del cielo a los hombres es Jesús. Y Jesús, todo lo contrario a lo que Dios aborrece, a estas 7 razones, a estos 7 actos diabólicos, todo lo contrario, porque si ustedes buscan en la Biblia lo contrario a ser orgulloso o lo contrario a tener ojos altivos, es el antónimo, o lo contrario es humildad. Jesucristo fue humilde. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí lo dice claramente, soy manso y humilde de corazón. Todo lo contrario, orgulloso. El Maestro, Jesús, es humilde. Jesús no es mentira. Jesús, lo contrario a lengua mentirosa. Jesús es verdadero. Cuando se encontró con el escriba, y el escriba le decía, o los escribas le decían, y Señor, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo, así como está escrito, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así está escrito en la ley, y así es. Y cuando él respondió de esta forma, ¿qué le dijo el escriba? Vamos a ver Marcos 12:32. Le dijo, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Amén. Jesús hablaba con verdad, era verdadero. Jesús no tenía sus manos, o no era de manos derramadoras de sangre inocente, al contrario, él daba vida, no quitaba la vida, no era asesino, él daba vida. Dice en San Juan 14:6, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida, dijo Jesús. Jesús no era adversario, Jesús no era enemigo, Jesús no tenía un corazón que maquinara pensamientos inicuos. No, al contrario, él era un hombre sencillo y enseñaba la sencillez a sus discípulos, enseñaba la sencillez a las personas que lo seguían y querían escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Dice el libro de Mateo 10:16. Mateo capítulo 10, versículo 16, dice así, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es el ejemplo que da Jesús, sencillos. No habla él de ser astutos, de estar pensando cosas o teniendo maquinaciones de pensamientos inicuos, ¿no? Es sencillo, sencillos como palomas. Y él no era traidor, él no era alguien que sus pies estuvieran presurosos para correr al mal como el enemigo, como el diablo, que tiene esa actitud. No, la actitud de Jesús era ser amigo. La actitud de Jesús era ser amigable. El libro de Juan 15:13, Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Jesús tenía amigos, él era un amigo verdadero. Él ponía la vida por sus amigos, y no había un amor más grande que ese, que poner tu vida por tus amigos, dijo Jesús. Y él lo demostró, él lo hizo por sus amigos. Era amigo.
Él no era divisionista, él no se prestaba a ser testigo falso que hablaba mentira. Él no era traidor, él no era falso. Y lo contrario a falso, lo contrario a traidor, es fiel. Jesús era fiel, es fiel y era fiel. Mateo 24, 45. Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Eres tú? No. El buen siervo fiel y prudente es Jesús. Él es el buen siervo fiel y prudente. Él no es traidor, él no es falso. Lo contrario al enemigo. Una actitud completamente distinta. Por eso la luz y las tinieblas no se puede llevar. Por esa razón el enemigo y Jesús no se pueden llevar. Y por eso el enemigo lo tienta. Y la última, que enciende rencillas entre los hermanos. Por una parte el enemigo era divisionista, separar por medio de cizaña, y por otra parte Jesús, todo lo contrario, él venía a unir. Y viene el sumo sacerdote Caifás, profetizó acerca de esto. Dice Juan 11:52. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. El mismo sacerdote Caifás, sumo pontífice, sumo sacerdote, él dijo estas palabras: que aquel que iba a morir en la cruz iba a unir a los hijos de Dios y a los que estaban también, dice, derramados. Jesús es la solución a todos los problemas y conflictos que existen. Por medio de Jesús tenemos a Dios, tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Y Él nos invita a que sigamos el ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos la actitud diabólica, orgullo, mentira, asesinato, astucia, adversarios, traidores, divisionistas. Y por otra parte tenemos actos de bondad, actos de Jesús, actos cristianos, que es todo lo contrario. Humildad, verdad, dar vida, sencillez, ser amigo, ser fiel y unir. Y concluyo, hermanos, con el versículo que les decía de Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En Jesús tenemos la solución. Dios los bendiga, hermanos, a todos ustedes. Sigamos adelante en este camino y paz a vosotros, hermanos.